Hoy el Evangelio nos habla de un hecho portentoso de Cristo, muy conocido, se ha enseñado, se ha predicado muchas veces acerca de la alimentación de los 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y también me pareció interesante la lectura del Antiguo Testamento, donde dice que para el judío no hay bienestar. Dios lo ha dicho. Oiga bien acá, todo el mundo. El profeta Isaías es llamado el profeta mesiánico porque fue el profeta del Antiguo Testamento que más vislumbró del ministerio de Cristo. Su muerte, su sufrimiento, su nacimiento inclusive. Por eso Isaías es llamado el profeta mesiánico, repito, porque vislumbró toda la vida de Cristo 1000 años después, que sería 1000 años después, 1000 años antes de él, lo vislumbró, lo escribió, lo profetizó, y 1000 años después aconteció todo lo que Isaías había dicho. El profeta Isaías contiene en su libro de 66 capítulos una gran riqueza, una inmensa riqueza doctrinal para la iglesia. Es un libro maravilloso, Isaías. Es un libro que contiene promesas magníficas. Es el libro que vislumbró cómo será el mundo después de que Cristo vuelva y todos hayamos sido resucitados y vivamos para Él. Y todo este nuevo perfecto vislumbró ese nuevo mundo. Isaías. Es un gran libro. Aquí Isaías nos está diciendo una gran verdad. Nos está diciendo, no hay paz, no hay bienestar para el impío, dice el Señor. Ahora, ustedes que están escuchándome pensarán, bueno, el impío debe ser un asesino, un malandro, un matón, un ladrón, un mal padre, una mala madre, qué sé yo. Pues yo tengo que decirle que eso no es así. Yo tengo que decirle que hay una persona que se la debe tenga mucha moral, tiene una gran moral, la que dice yo no me meto con nadie, yo ayudo al que puedo, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago esto otro, yo soy una buena persona. Pero no se ha arrepentido de sus pecados, ni ha recibido la salvación que viene solo a través de Jesucristo. Esa persona, con todo su moral, pasa a la categoría de un impío. Ahora, este mismo profeta Isaías fue quien dijo que delante de Dios, oiga bien esta palabra, porque cuando usted está predicando el Evangelio a otra persona, cuando usted está hablando a otra persona de su necesidad de Cristo, de su necesidad de arrepentirse, la persona le va a decir que ella es buena, que es justa, que no se mete con nadie, la persona se va a auto-justificar. Entonces el profeta Isaías, vislumbrando esto, escribe y dice: si bien delante de Dios todas nuestras
Era la misma que tenía el fariseo que oraba en el templo, acompañado de un publicano, de un cobrador de impuestos, de un funcionario público corrupto. ¿Cuál era la actitud del fariseo? Señor, primero no estaba de rodillas, estaba de pie. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¡Ay, qué gran estrella! Había que ponerle un monumento a ese fariseo. Fíjate cómo oraba: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la ni siquiera como ese que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana. Cumplo con todos mis ritos religiosos. Soy una maravilla, Señor. Mientras que el publicano se daba como golpes en el pecho en señal de que le dolía. Se daba golpes en el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, ten misericordia de mis pecados. Dice Cristo, el fariseo se fue para su casa igualito como entró, mientras que el publicano descendió justificado, hecho justo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces no hay paz para el impío. No hay paz para el que no tiene a Cristo. Simplemente no hay paz. A mí me preocupa hoy en día que el ser humano, la sociedad, por desconocimiento de la palabra o por no querer someterse a la palabra de Dios, se han inventado una serie de filosofías para querer amilanar la carga del pecado, las consecuencias del pecado, la falta de paz de la gente por causa del pecado, la infelicidad de la gente por causa del pecado. Y han surgido desde hace más de 25 años una serie de libros y de enseñanzas que tratan de decirle a la gente que no tienen por qué sentirse mal, que no tienen por qué sentirse culpables, que no tienen por qué ser infelices, señores. Libros que tratan de levantarle la autoestima a la persona. Sé feliz, le dicen. Sea feliz. Olvídese del pecado. Olvídese de todas esas cosas que la iglesia hizo para darle la fiesta a la humanidad. Levante su autoestima. Sea feliz. Piense correctamente. Usted está pensando incorrectamente. Y ayer, en la hermosa clase de teología que tuvimos, mira, a mí me lo había dicho lo mismo Pedro. Tú sabes que yo no soy muy dado a creer de bruces las cosas de una vez, a tragar cualquier cosa que me diga nada. Y el mismo Pedro me había dicho que la clase de teología, este mínimo de teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana, iba a ser sorprendente, iba a ser
otra cosa, iba a hacer otra cosa. Yo pues, está bien, me dijo. Pero en la medida que hemos ido dando las clases, aprendiendo, interactuando, practicando la metodología de este tipo de enseñanza, allí me pude dar cuenta de la riqueza o de lo enriquecedor que están siendo estas clases de teología. Nunca había visto eso. O sea, nunca había practicado este tipo de metodología de la enseñanza y aprendizaje. Y yo le decía ayer a los muchachos y a las muchachas de la teología, de la clase de teología, que la única persona que a usted le puede decir, o al mundo impío le puede decir, cómo ser feliz, cómo tener paz, es un teólogo. Nadie más le puede decir a usted cómo ser feliz. Porque el teólogo sabrá que para que el ser humano sea feliz tiene que reconocer su condición pecadora primero. El libro de Efesios que leímos hoy decía en el capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, yo no voy a hacer nada con la radio, con la televisión, con un grupo que haya reunido y empezar a decirle a ese grupo, miren muchachos, ustedes pueden ser felices, ustedes pueden ser grandes, ustedes pueden ser maravillosos, ustedes pueden alcanzar todo lo que quieran, ustedes tienen el mundo en sus manos. Usted puede hacer esto, usted lo que tiene que cambiar de actitud, usted lo que tiene que cambiar su pensamiento, usted lo que tiene que cambiar de vida, usted lo que tiene que cambiar de esto, tiene que cambiar de todo, tiene que aplicar, tiene que hablar, tiene que confesar, tiene que declarar, tiene que decir, no sé qué estupidez. No, señor. Mientras la persona no reconozca su pecado y su delito y se arrepienta de todo corazón, no puede ser feliz jamás esa persona. O si no, Dios nos hubiese comprometido a explicar en su palabra cuál es la única forma de ser verdaderamente feliz. Si usted no le dice al impío, y ahí lo dice también, pero en este caso es Ezequiel, no Isaías, le dice, si tú no amonestares al impío a causa de su pecado y sus maldades, él perecerá y se perderá por sus pecados, pero su sangre, su alma demandará de tu mano. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a decirle la verdad a la gente. Vamos a decirle a la gente que sin Cristo todo es carroña. Sin Cristo no hay verdadera felicidad. Sin Cristo no hay posibilidad ni de salvación, ni de vida eterna, ni de felicidad en el futuro, ni de felicidad en el presente. Porque separados de mí, dice Cristo, de Juan 15:5, separados de mí, oiga bien, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿No te están acá todavía? Y por supuesto, presentar el Evangelio, presentarle a la gente las buenas nuevas de salvación. Después que la gente se haya compungido por su pecado, mostrarle que en la cruz del Calvario Jesús derramó su sangre por
felicidad el perdón de los pecados. Usted sabe que produce felicidad saber que hemos sido perdonados, lavados, limpiados por la sangre del Cordero, que Él ahora está con nosotros y que tenemos, como lo leyeron aquí, lo leyeron acá, hermano José, tenemos un nuevo estatus delante de Dios. Eso sí hay que predicar solamente, eso sí hay que enseñar solamente. Tenemos una nueva posición delante de nuestro Señor, la posición de que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora la cosa está diferente. Eso está en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá en esta tarde? Levanten la mano a los que no son hijos de Dios. Bueno, tenemos oportunidad, no se preocupen. Tenemos oportunidad hoy mismo para que se conviertan en hijos de Dios. ¿Verdad, Padre Juan? Olvido con eso. No puedo dejar pasar por alto. No puedo dejar pasar por alto dos cosas. Primero, que bueno, vamos a decir tres cositas. Una, ayer me conmovió un poco la respuesta que algunos de ustedes dieron a las preguntas que tenemos que compartir allí en la clase de teoría. De verdad me bendijo algunas respuestas, la mayoría, casi todas las respuestas, realmente. Eso fortalece nuestro deseo de seguir adelante, saber que si alguien verdaderamente reconoce lo que estamos haciendo. La segunda parte, penúltima, tenía que ver con algo que también les iba a comentar hoy. Escuché cómo van a limpiar el Señor a través de un mensaje grabado de un sacerdote de Escocia, de la Iglesia Libre de Escocia, que es una iglesia protestante, una iglesia histórica, una iglesia nacional. Casi todos los escoceses pertenecen a esa iglesia, los que forman parte de esa Iglesia Libre de Escocia. Me llamó la atención, yo dije, lo escucho, no lo creo. Tengo que creerlo porque viene de un sacerdote de Escocia y porque lo está enseñando en México. Me llamó poderosamente la atención, porque uno a veces cree que está siendo estricto, uno a veces cree que está tratando de... Cuando vemos que otras iglesias y otros hermanos viven el día del Señor de una manera tan profunda, tan interesante. Él contaba cómo se vive el día del Señor allá, así. En la mañana, todos van a un oficio religioso al templo. Y están en ese oficio religioso, tienen la escuela dominical, tienen un oficio, la oración de la mañana, etc. Y el pan está del mediodía. Algunos se quedan en la misma iglesia cortando, otros se van a la casa. Y en la nochecita vuelven todos otra vez a la iglesia, a la Eucaristía,
más fuerte. Cuando termina el oficio, que la gente, que la gente se va cada quien a su casa, entrando la noche, no en la noche entrada, sino 7 de la noche, 7:30. Los hermanos que viven cerca, se reúnen en una casa determinada para tener una especie de estudio bíblico y cada quien compartir de lo que aprendió en el día del Señor. Y cuando ya son como las 10 de la noche, ahí sí cada uno calabaza, cada quien para su casa, y ahí terminó el día del Señor. Contaba el hermano que cuando no había familias que tenían otros hermanos cerca, se reunía la propia familia. Después del servicio del oficio de la noche, se reunían a tener estudio bíblico y compartir lo que aprendieron en ese día del Señor. Y qué bárbaro, ¿no? Como algunas personas y el mundo guardan como tiene que ser el día del Señor, y nosotros a veces tomamos un comentario. Pero ese es un comentario que les quería traer. Última parte, para terminar. No podemos dejar pasar que hoy es el día del niño. No podemos dejar pasar que hoy se le celebra a todos los niños acá en el pueblo su día. Y la importancia que tienen los niños en la Biblia no se puede dejar pasar por alto tampoco. Y el mismo Jesús demostró y nos enseñó cuán importantes son los niños para él. Hay varios pasajes. Me llama la atención, por ejemplo, el que dice que el que sirva de tropiezo a un niño es mejor que se haga una soga al cuello y la otra una piedra de molino y se tire en el fondo del mar. Es mejor que se mate antes de que se rinda de tropiezo a un niño. Asombroso el viñedo de Cristo, ¿verdad? Pero no nos dice eso mucho a nosotros. No nos insta a nosotros a tener sumo cuidado de nuestros niños. De cualquier niño, porque como dijo el poeta, no es el blanco. El que tiene un hijo tiene a todos los hijos de la cuadra. Ay, no, yo con mi niño, pero tiene que despreciar a otro niño. Ay, no, con mi niño soy yo y para mí yo lo máximo, pero tiene que despreciar a otra criatura. Llama mucho la atención esa parte. Llama la atención otra parte. Escúchala. El que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que nos vamos a poner bobos o los niños son bobos. Quiero decir, nos vamos a poner infantiles y a tener actitudes infantiles propias de los infantes, de los niños. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Quiere decir otra cosa. Quiere decir tomar la actitud de los niños para con Dios, para con nuestros padres. ¿De qué? Hermanos, ¿de qué? De inocencia, de creerles. A eso es que se refiere. Se refiere a la humildad. Se refiere a la humildad. Se refiere a la obediencia. Se refiere a la sencillez. A eso se refiere. Por último, clase, dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos
es el reino de los cielos. No le impidas a los niños venir a mí. No le impidamos a los niños ir a Cristo. No le neguemos a nuestros hijos las bendiciones de Dios, la iglesia, la comunión de los santos. No sean niños de sus hijos. Ay, no voy a traer al niño porque el niño molesta mucho. Eso es equivocado. Déjenlos venir a mí. No se lo impidan porque el Evangelio es el reino de